Bueno, véala ahí. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes? Una comida totalmente típica de los lados del Santander. Hey parceros, ¿qué tal? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión nos vamos para Santander. Espero que sea una experiencia muy buena para todos nosotros, para ustedes que van a ver este video. Vamos a conocer un pedazo de Colombia y no siendo más, pues vamos a comenzar a listar la maleta para proceder a irnos esta misma noche. Estoy muy contento porque pues ustedes ya saben que yo ya salí de la universidad, estoy en vacaciones y les prometí que me iba a poner a hacer mucho contenido. Ustedes ya saben, hemos estado en Capri, hemos estado grabando con la muñeca, tenemos videos pendientes por subir, pero ténganme paciencia que vamos a subir todo ese contenido y véanme. En esta ocasión nos vamos a ir para Bucaramanga, es una carretera totalmente diferente a lo que conocemos, tiene muchas complicaciones, tiene rutas peligrosas como lo es en Pescadero. Vamos a disfrutarnos de este video con todo, parceros, entonces quédense hasta el final para que se den cuenta de todo lo que va a pasar en este recorrido. Estoy muy contento y vamos a ver qué pasa. Después de unos minutos esperando antes del primer túnel de Villavicencio, porque estaban mantenimientos, ahora sí vamos en ruta. Vamos ahora a llegar a uno de los peajes más costosos de toda Colombia. Uno de los peajes más caros de Colombia. Y son tres, casi del mismo valor. Y de un recorrido de menos de 80 kilómetros. Encontramos aquí aproximadamente a 40 minutos de Villavicencio, entre la vía Bogotá-Villavicencio. En el primer lavadero que encontramos vamos a lavar porque la mula está muy sucia. Entonces el carro estaba muy sucio. Vamos a proceder a pegarle una buena lavadita para continuar el viaje así con el carro bien limpio, porque es que vea aquí por este lado como está de cochino todo el motor, todo. Vea esos tanques también supremamente sucios, todo el carro está muy sucio, pero pues ya estamos aquí pegándole una buena enjuagada, una buena lavadita para continuar el viaje. Bueno, y así va la lavada. Pues vamos. Que uno hablaba, pero es que mandar a lavar es como llamar la lluvia. Entonces yo no sé si ustedes se están dando cuenta en este momento, pero se puso a llover. Entonces quién sabe cuánto va a durar la lavadita. Vamos a ver. Venimos manejando ya un rato, vamos subiendo de Abasticos para arriba
que es una carretera un poco complicada en el sector Villavicencio-Bogotá. Sin embargo, el carro va trabajando excelente. Vamos despacio, vamos con el fan clutch encendido para que la temperatura del vehículo mantenga constantemente fría, relativamente. Y ustedes se preguntarán qué características tiene este carro. Pues sencillamente tiene un ISX 400 relacionado con una caja de velocidades de 18 velocidades. Comúnmente la conocemos de bajo, que simplemente sube a un buen paso. Bueno, parceros, aquí vamos subiendo a Basticos. Voy manejando yo porque aquí mi parcero tenía sueño, vengo a cargar. Aquí vamos subiendo a Basticos, entonces vamos suave. Una lomita un poquito pesada, pero bueno, toca. Estos son las carreteras de Colombia, que le aportan un poquito de emoción al día a día de los transportadores. Y después de un rato llegamos a Bogotá, y como raro Bogotá nos recibe con sus trancones. Pero lo más bacano de pasar Bogotá es que comenzamos a conocer unos de los mejores paisajes de Colombia. Y haciendo un paréntesis importante en este video, quiero contarles que estas tierras de Ubaté son muy productivas. Por acá se ve mucho el carbón y también es una zona netamente lechera. De igual forma podemos encontrar también mucho lo que es el eucalipto. Para la muestra de un botón, vamos a pasar por una de las fábricas de lácteos más importantes de los lados de Ubaté. Como pueden ver, esto simplemente es el parqueadero de una grande empresa. Ya llegamos por acá a Barbosa, que es donde vamos a almorzar. Ya la mulita ahí está descansando un ratico. Nosotros nos vamos a meter esta sopita de arroz con ají y ahorita se viene una carnecita oreada que está mela. Bueno, vean esa comida que nos estamos pegando aquí, esa carnecita que se ve espectacular. Ya vamos por acá en un pueblo que se llama Oiba, y en el peaje de Oiba, vean lo que conseguimos. Nos conseguimos las hormigas culonas, que aproximadamente tienen un costo de 5.000 pesos. Vamos a probarlas a ver qué tal saben. Véanla ahí. ¿Qué tal? ¿Qué opinan ustedes? Una comida totalmente típica de los lados del Santander.
Vamos a probarla. No son feas. Tienen un sabor como a maní, como... No son feas, sinceramente. Pero de todas formas, no sabría describir si me gustan o no me gustan. Pero hay que probar de todo en la vida. Y desde aquí ya se puede ver un paisaje totalmente diferente, porque Santander cambia espectacularmente con lo que era Cundinamarca, donde estábamos hace algunas horas. Después de un tiempo de viaje, pues nuevamente ya encontramos un pueblito llamado El Socorro. Y quise grabar este pedazo porque, como pueden ver, las carreteras son incómodas totalmente. 2 tractomulas acá fácilmente pueden hacer un trancón. Y me gustaría resaltar que sería bueno que hicieran una variante en estas vías, porque sería más cómodo tanto para los transportadores como para los habitantes de estos pueblos. Sin embargo, dentro de todo, pues también es bonito que ustedes puedan ver estas imágenes de estos pueblitos tan típicos de Colombia, donde podemos encontrar muchas casas curiosas de varios colores, algo muy típico, muy representativo de Colombia. Como ya se dieron cuenta, parceros, nos cogió la noche en el cañón del Chicamocha. Ahí van pasando el par de mulitas de los parceros Parras. Vea. El saludito y hágale. Bueno, y les quería comentar que el cañón del Chicamocha lastimosamente no lo pudimos grabar de día porque se nos hizo tarde, pero en otra ocasión podemos grabar algo muy interesante de esta carretera porque es muy bonita, muy interesante, y queremos con un dron hacer unas buenas tomas para que ustedes puedan analizar todo el contexto cultural que se ve en Santander y que hay un cañón increíble también en estos lugares. Lo poco que vamos a poder ver en esta parte del cañón es la entrada al parque. Para la gente que no conoce, acá hay un parque muy reconocido precisamente del cañón del Chicamocha. Hay muchas cosas por ver allá muy interesantes que en algún momento vamos a ir a hacer un video
específicamente de lo que hay en ese parque. Y es que es una carretera bien compleja. Aquí podemos ver que las personas que van subiendo siempre tienen la vía y nosotros tenemos que detenernos porque nosotros vamos bajando y darle prelación a los carros que van subiendo, porque vea, es mejor esperar para que suban tranquilamente los carros sin ningún problema. Después de unas horitas también ya vamos a llegar al hotel en Bucaramanga. El teléfono tiene, mejor dicho, de todo. Tiene su buen televisor y también tiene un minibar, que todas las cosas que están aquí en el minibar y aquí las podemos consumir. Sin embargo, tenemos que pagar al finalizar el servicio. Esa noche descansamos bien en el hotel, nos relajamos y al otro día, vea, descargaron el carro, probamos la patillita también, que no podía faltar. Llevando tantas patillas y no vamos a probarla, claro que sí. Parceros, y con esto llegamos al final del video. Espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor dejen un like. También déjenos un buen comentario, o malos también. Estamos recibiendo toda clase de sugerencias. Vea cómo dejaron esa patilla ahí. Muy bueno. Ahí todavía siguen descargando, pero bueno. Parceros, entonces nos veremos en una próxima ocasión. Que la próxima ocasión será viajando a Cúcuta.